Dios bendiga al pueblo de Dios y a los hermanos que nos escuchan. Esta es su hermana Carmen Isara Ruberté del programa Orientando a la Familia, el cual hoy tengo de invitada a la hermana Miriam Arroyo, y estaremos hoy hablando relacionado al tema puesto los ojos en Jesús, y vamos a estar leyendo en Hebreos capítulo 12 versículo 2, que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Como dijimos, ¿verdad? El tema es puesto los ojos en Jesús. Así que yo le voy a dejar a la hermana Miriam para que ella le redacte, ¿verdad?, de cómo ella hasta el día de hoy ha estado de pie porque ha puesto los ojos en Jesús. Hermana Miriam. Dios te bendiga, hermana Isaura. Amén. Muchas bendiciones, y a todos los que nos vayan a estar viendo. Dios me los bendiga, muchas bendiciones para todos. Y les digo que el comienzo mío empezó que cuando empecé en los caminos del Señor, yo siempre tenía un sueño desde pequeña. Y siempre el Señor me mostraba, era una montaña y un árbol frondoso bien bonito, y ahí había una pequeña cabaña. Yo entraba a esa cabaña, y cuando abría la puerta había una mesa con 2 sillas. Entonces yo me sentaba y se extendían 2 manos hacia mí y me agajaban las mías, y yo entraba en una conversación con ese personaje, pero nunca entendí quién era ese personaje. Wow. Porque cuando uno es pequeña, pues uno es niña, tú sabes, pero siempre tenía ese sueño. Y siempre que me cerraba mis ojos, ahí estaba ese sueño. Yo iba a esa persona todo el tiempo, y esa persona me recibía con sus manos abiertas, las extendía, y entrábamos en una conversación. Yo me levantaba y sentía como una paz. Y él, entonces, ahora que conocí al Señor, ahora yo entendí que era Él el que me estaba mostrando que Él siempre iba a estar conmigo, aún en todas las circunstancias que yo estuviera pasando. Ahí, pues tuve mis hijos, tuve 4 hijos, los cuales eché para adelante trabajando, y gracias a Dios pues todos están, ¿verdad? Desde pequeños los encaminé en el camino del Señor, porque a pesar de que solamente de los 4 hay uno que está conmigo, pero ya se sembró la semilla en los demás, y yo tengo fe de que esa semilla va a germinar y van a volver a los caminos del Señor, porque ellos son sus hijos y Él los tiene en la palma de su mano. Entonces, cuando ahí todas esas circunstancias que yo he pasado, el Señor ha estado, pero que Él seguía, porque cuando Él le da con alguien, Él no te suelta. Cuando yo empiezo a trabajar en un control de acceso, ahí iba una hermana de la congregación que estoy ahora. Y cada vez que yo estaba así y le decía buenos días, ella me decía buenos días, Dios te bendiga, y siempre me daba un tratado, siempre me hablaba la palabra, aunque yo siempre he buscado al Señor, porque pues uno tiene conocimiento en la familia de nosotros, porque tienen otra, ¿cómo te digo? Religión, pero como quiera hay un solo Dios y creemos en Él. Okay. Y yo pues me aferraba a eso, y oía oía la palabra, leía la palabra, tenía una Biblia, la leía, y tenía conocimiento de que hay un Dios. Y esa hermana no me soltó, esa era mi mentora. Ella todo el tiempo, y me decía: ¿cuándo vas a aceptar al Señor como tu único Salvador? ¿Y cuándo lo vas a aceptar? Y yo la miraba, volví y se iba. Y era como que ella iba y daba la vuelta por la caseta y se iba. Era insistente. Era como que el Señor la tenía ahí, como que en esa alma, tú sabes, tú tienes que hablarle esa alma. Y era como su misión. ¿Sabes que hay personas que dicen, hacemos misiones para otros países, pero también en tu país puedes hacer la misión? Exacto. Y ella, esa misión, pues era la alma mía la que necesitaba aceptar y reconocer que Jesús era el único Salvador. Entonces ese día
ella seguía, ese día me dijo, Dios te bendiga, ¿vas a aceptar al Señor como tu único Salvador? Y yo le dije, pues está bien, le dije. Y ella me dijo, ajá, y vino y dio la vuelta, se parqueó y se bajó. Te atrapé. Ajá, pues entonces me dice, mira, vamos a hacer, ya dijiste que vas a aceptarlo. Y yo, sí, lo voy a aceptar. Pues entonces, no había llegado visita, no había llegado persona a visitar a la urbanización donde yo trabajaba de seguridad de control de acceso. Ahí llegaron. Eso fue una fila y ella dijo, este es el enemigo y aquí lo vamos a atar y lo vamos a reprender. Porque tú vas a aceptar al Señor como tu único y tu alma va a ser salvada. Y esa alma le pertenece a Él. Y vamos a reprender porque Él no va a poder con lo que vamos a hacer aquí. Que es que tú vas a aceptar al Señor. Y ahí hizo la oración. Y ahí pasaron todas esas personas. Y ahí no llegó nadie. Ahí hizo la oración. Y yo lo acepté. Pero ella no me soltó ahí. Ella no me dijo, acepta, te di la palabra, la aceptaste y me voy. No, ella iba, ahí iba y me visitaba el trabajo. Me decía, hoy va a haber culto, ¿quieres ir? Y yo, pero es que salgo del trabajo, te espero. O sea que ella te dio seguimiento. Ajá. Que eso es lo que se supone que nosotros hagamos con cada vida que se convierte al Señor. Sí, darle un seguimiento, porque acuérdese que es una persona que nace de nuevo. Y un bebé recién nacido necesita la ayuda de alguien con experiencia que lo conlleve, ¿verdad? A hacer lo que tiene que hacer. En este caso, ella, Dios la tenía ahí insistiéndole a ella para que aceptara al Señor. Ella aceptó al Señor como único y exclusivo Salvador, pero ella sabía que tenía que seguirla, ¿verdad? Encaminando en ese camino del Señor para que ella pudiera perseverar. Sigue. No, y entonces yo decía, pero mira, yo estoy con el uniforme. El Señor el Señor no tiene que ver con tu vestimenta. El Señor lo que tiene que ver la oración, lo que tú sientas por Él y en la búsqueda de Él. Así que a esa hora aparecía, me llevaba. Estábamos en la iglesia. A veces pero hoy no hay culto, hay clase. No, pero ella necesita llenarse de la palabra de Dios, porque la clase es palabra de Dios y aunque no sea culto, se va a hablar de la palabra. Ahí me sentaba. Entonces entonces los domingos había culto, allá aparecía ella. Yo tenía mi nene mayor tenía 11 años, mi nena mayor tenía 12, el tercero tenía 7 y el bebé tenía 8 meses. Pues ella nos buscaba, nos llevaba. Entonces cuando ella se hacía cargo del bebé de 8 meses, para que yo pudiera escuchar la palabra y coger la clase, ella se hacía cargo del nene en todo tiempo para que yo no tuviera ninguna distracción ni nada. Bueno, ella estuvo todo el tiempo ahí conmigo. Cuando ha pasado el tiempo, que pasaron tantas situaciones hermosas en mi vida, porque desde que yo entré por esa puerta a la congregación donde estoy, a mí no me faltó el amor, a mí no me faltó las bendiciones, las hermanas, los pastores, todo el mundo tenía que ver con mis hijos fueron amados, ellos se ocupaban de ellos. Bueno, yo te digo que yo sentí el verdadero amor que solamente Dios te lo puede transmitir a través de esas personas que se dejan llenar del amor de Dios y que Dios se lo transmite a las personas, porque Jesús quiere que tú limites a Él en el amor, en darle el amor, en todo. O sea, tú tienes que ser, que Jesús esté en ti y tú transmitir eso. Entonces que esa persona vea a Jesús en ti. Y eso era lo que yo veía cuando yo cuando yo entraba por esas puertas, eso era lo que yo sentía. Y siempre va a haber personas porque a veces dicen que la iglesia es pues de los santos. No, la iglesia es un hospital donde va el enfermo, donde va el que está triste, donde el que necesita apoyo, el que necesita amor, ¿sabes?
A veces, no, pero yo me siento así, no puedo ir ahí porque yo soy indigna de entrar ahí. No, al contrario, tú tienes que entrar ahí porque ahí es donde tú vas a recibir. Y yo pues recibí todo eso y las hermanas, y bueno, a veces me decían que yo vivía frente a templo y me decían, pero ¿por qué tú no cruzas ahí, a ese templo? ¿Por qué? Porque a pesar de que los tenía frente, no hubo una persona que hizo lo que le tocaba hacer de ir a hablarle a esa alma. Y sin embargo, esa persona de donde yo me estoy congregando, fue a donde yo estaba trabajando y ahí fue que me ganó para el Señor, y donde estoy es que el Señor me llevó. Y entonces yo digo, pues como el Señor me llevó ahí es donde me quiere el Señor, pues el Señor es el que va a decidir cuándo y cómo yo voy a salir de ahí. Porque si de ahí me hubieran llamado o hubieran hecho lo que el Señor, ¿verdad? La misión de ir y hablarle, pues mira, me tenían cerca frente. Y sin embargo no, pues entraban, salían, o sea que a veces están en el entorno, en el vecindario, pues ahí tú tienes que tratar de ir también, porque esas almas también tienen que ganarlas para el Señor. Pues cuando venían las situaciones, ahí el Señor tocaba, si yo tenía que pasar por alguna necesidad, a veces lo más simple, lo más pequeñito, porque a veces pues vienen situaciones en las que uno dice, wow, hoy estoy baja, o me hace falta, pues, porque imagínate, uno solo con 4 hijos, no es fácil echarlos para adelante, pero aún ahí el Señor se glorificaba. Ahí el Señor tocaba una alma, y esa alma escuchaba la voz de Dios y accionaba, y llegaba la bendición a mi vida. Y a veces cuando estamos dirigiendo o estamos predicando, y vemos cosas que, bueno, vamos a suponer, por lo menos él me decía, tienes que poner los ojos en mí, porque si no los pones en mí, o sea, el hombre falla, tú no puedes confiar en el hombre, tú no puedes confiar en nadie, tú tienes que confiar en él, tú tienes que dejarte llevar y dirigir por él. Entonces, eso, cuando esa hermana que ya había visto que ya yo estaba madurada en la fe, que ya me ve, ¿sabes? Porque empieza por la leche, por la vianda, y ya ella vio que ya yo estaba preparada para dejarme, para soltarme. Fíjate que ella no se fue rápido, ella estuvo todo el tiempo ahí encaminándome. Cuando ella se dio cuenta que ya yo estaba ahí preparada, ahí ella me dijo, el Señor me dice que me tengo que tengo que irme. Pues yo, pues ignorantemente uno, ¿verdad? Yo le digo, no, ¿cómo va a ser? Porque yo me había aferrado tanto a ella, a cómo era ella, y siempre conmigo, que yo, wow, eso yo dije, me van a sacar algo de mí, tú sabes. Y ella me dijo, te voy a decir algo, pase lo que pase, vean lo que vean, escuche lo que escuche, mira hasta dónde llegó esa persona conmigo. Tú vas a mirar hacia el frente, tú lo vas a ver a él, tú lo vas a oír a él, tú te vas a dirigir, no, mira, tú no viniste aquí por mí, tú viniste aquí por él, porque él me envió a mí para hablarte a ti, para que lo conozcas a él, y entonces estés con él, te dejes dirigir por él y te dejes guiar por él. Y yo me voy, pero tú quedas con él, porque él es el que te trajo aquí, y él es el que te tiene de pie, y él es el que te va a tener de pie, y no te va a fallar. Y así ha sido, y yo he seguido, ya yo llevo casi 23 años sirviéndole al Señor, y no me arrepiento, y hubiera querido pues conocerlo antes, pero es en el tiempo del Señor, y es en ese que a veces nosotros preguntamos, no te dejes llevar por el pasado o el después. Lo importante es el ahora, el que tú digas, ahora lo conocí, ahora lo acepté, ahora lo sigo, ahora estoy agradecida de haberlo conocido, y de que alguien se haya dejado guiar y dirigir por él, para que a través de ella yo lo conociera a él. Y fíjate qué importante es
tener una persona completamente de Dios. Sí. Una persona, una sierva que se dedicó a hacer la voluntad de Dios. Sí. Ella, el Señor le puso en su corazón, tienes que ganarte a Miriam Arroyo. Y ella, obedeciendo, ¿verdad? No te dejó quieta ni un momento, te aparecía en el trabajo, donde quiera que tú estabas, te apareció. Te dio un seguimiento y te llevó, ¿verdad?, a una iglesia que te demostraron el amor de Cristo, que las hermanas estaban juntas y en armonía, ¿verdad? Como dice la palabra, juntas y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y entonces, ¿qué pasa? Que ella comenzó a alimentarse de esa palabra. Pero llegó el momento, ¿verdad?, que la sierva tenía que irse a otro lugar donde el Señor le envió y le dice a ella, ¿verdad?, tengo que irme. Fíjate cómo tú, Miriam, te aferraste tanto a ella porque fue la madre espiritual tuya, ¿ok? Madre, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú creías que tenías que tener a ella ahí para tú seguir hacia adelante, pero no, fíjate el consejo que ella te dio, no, tú tienes que seguir adelante, porque tú tienes que poner la vista, los ojos en Jesús. El único que dio la vida por ti, el único que te da la salvación, que te da la sanidad, que te da los dones, que te da todo aquello que el ser humano necesita, y que cuando nosotros venimos a Él nos llena de todas esas capacidades para seguir, ¿verdad?, siguiendo los pasos de Jesús. Pero tenemos que estar siempre mirando a Jesús. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a mirar toda la problemática que hay aún dentro de las congregaciones, miren, nos caemos. Entonces, ¿qué pasa? Comenzamos a ir cayendo y cayendo, y llega el momento que nos vamos, porque has puesto una mirada donde no la tienes que ver, donde no la tienes que poner. Porque nosotros como seres humanos vamos a fallar en una cosa o en otra. Claro, no somos perfectos. No, y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que mirar siempre a Jesús, que es el perfecto. Sí. Es el que nunca nos va a fallar. Y sobre todo fue el que llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y nosotros siempre tenemos que irnos al Calvario. Siempre tenemos que irnos, ¿verdad?, a esa cruz, a mirar a Jesús. Porque Jesús es el que nos salvó. Jesús fue el único que dio su vida por nosotros. No la dio el pastor, no la dio la misionera, el evangelista. La dio Jesús. Y por eso es que cuando nosotros ponemos los ojos en Jesús, vamos a alcanzar un crecimiento, ¿verdad? Vamos a estar creciendo cada día más. ¿Por qué? Porque el mismo Señor nos enseña, ¿verdad? Y cuando vienen todas estas dificultades, cuando viene todo, ¿verdad?, lo que le llega al creyente, pues mire, sí, estamos puestos en Jesús. Le van a llegar pruebas, le van a llegar situaciones, pero cuando tú tienes la mirada puesta en Él va a hacer que todo eso que tú estás viendo negativo se forme en positivo, porque él va a decir, aún lo que tú ves negativo, aún de esa persona, esa persona yo la amo, y por ella di la vida también. O sea, si tú eres importante en mi vida, imagínate esa persona también. Entonces no tenemos que dejarnos llevar por lo negativo, al contrario, ver lo que los ojos de Jesús nos han puesto a nosotros ver. Porque nosotros vemos el físico de la persona, pero Dios ve su corazón. Exacto. Ve más allá de lo que nosotros podamos ver. Él lo ve, Él conoce, antes de nosotros pensar, él conoce antes de nosotros pensar, Él lo conoce antes, y conoce todo nuestro pensamiento, lo que vamos a hablar, lo que no vamos a hablar, lo que no sentimos, lo que sentimos, todo Él conoce. Nada se le puede escapar a Él, nada se le puede esconder, porque Él todo lo sabe. Lo que pasa es que la misericordia de Él es tan grande que está ahí. Entonces, a veces
yo he estado, cuando el Señor se manifiesta de una forma tan hermosa, que yo he dicho, ay Señor, yo quisiera que cuando se siente la presencia del Señor, que han estado dirigiendo, que se siente la presencia, porque tú la sientes, es como un calentón, un fuego que tú no lo puedes resistir, porque es hermoso, y tú quieres que todo el mundo lo reciba. Pero entonces el Señor, a una sola persona, el Señor quiere que aunque a una persona tú le hables, a una persona lo sienta, con eso Él basta. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces estamos como Marta y María. Que Marta lo estaba haciendo bien, porque Marta pues se dedicó a lo que ella siempre hace. Hacer bien. Pero que entonces, mira, se fija en María. O sea, Marta no pensó en ella. Marta miró a María. Pero entonces ella tiene su parte, porque ella lo que tenía que hacer era, bueno, termino lo que estoy haciendo, pero entonces me uno a María. O sea, no miro a María, sino pienso y mi bendición, ¿dónde está? Pues yo la busco también. Entonces tenemos que buscar nuestra bendición. Entonces a veces estamos tan afanados en que aquel la reciba o ésta la reciba, y entonces nos olvidamos de nuestra bendición, porque en ese momento Dios te va a bendecir a ti y tú tienes que sentir tu bendición. Si aquella no lo sintió, si aquella pues tenía otro pensamiento, porque a veces tenemos tantas cosas en nuestras mentes o en nuestros corazones que nos olvidamos de que Él está ahí y que Él está presto para nosotras. Pero entonces, pues ¿qué pasa? Nosotras tenemos que decir, espérate, yo busco mi bendición. Y al tú recibir tu bendición, esa persona lo va a ver, y al verte a ti que la estás sintiendo, pues ahí ella se va a conectar. O sea, porque incluso Jesús no obliga a nadie a venir a Él. ¿Cómo Él lo hace? Él lo hace a través de cada persona que se deja usar por Él y recibe la bendición. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Sigues alabando al Señor, cierras tus ojos, te conectas a Él y Él es el que hace. ¿Qué pasa? Que mientras nosotros estemos, mira cómo se mueve aquel, mira el pelo de aquella. Exacto. Ay, pero cómo está danzando aquella. Mira, pues si aquella me mira, mira, no, olvídate si se te va el pelo, a mí se me ha ido los moños, a mí se me ha ido todo. Sí, se ha revolcado. Yo me he olvidado, yo he caído en el piso, yo en una bendición. Y a mí se me ha olvidado todo, pero entonces, porque han habido momentos que yo empiezo, pero ¿y si me caigo? Pero ¿y si si se me ve esto, si se me ve aquello? Mira, el Señor se carga de todo eso. El Señor tiene todo bajo control. Cuando el Señor entra a tu vida y te da esa bendición, el Señor se va a encargar de todo a tu alrededor. Entonces, tú te sueltas, recibes esa bendición. Entonces, yo empiezo y le digo al Señor, pero si tu presencia está aquí, ¿por qué no la sienten? Y sigo, Señor, y Él me dice, ¿y tú? Pues si la bendición es para ti, cógela, ¿viste? No mires para allá, no mires, mírame a mí, búscame a mí. Yo soy el que soy, yo soy el que te voy a bendecir. Y en estos momentos, ¿quién me está sintiendo? Tú, ¿verdad? Pues entonces suéltate a mí. Porque mientras tú mires allá y mires acá, te vas a perder la bendición tú. Exacto. Entonces, las bendiciones del Señor son nuevas cada día. Aquel que no la recibió, se lo perdió, pero entonces piensas en ti. Tú que estás ahí buscando su presencia, tú que has estado ahí pasando por tantas situaciones, y te vas entonces a pensar en que te tocó dirigir, pero entonces aquella no miró, esta no estuvo atenta. No. Tú no pienses, tú deja que el Señor lo haga. Porque a veces queremos hacer lo que el Señor le toca hacer. Y ahí es que, tú suéltate, cierra los ojos, te metes ahí bajo la nube y el Señor va a hacer. Porque el Señor pasa, mira, cantan la canción, Jesús está pasando por aquí, pasa por ahí, pasa. Pero si tú te quedas así. Ay, yo no lo veo.
No, es que no lo vas a ver, no lo vas a ver. Eso es algo espiritual. Eso es algo espiritual. Cuando se canta un corito, ¿verdad? Sí. Como el que ya estaba diciendo, Jesús está pasando por aquí, tú tienes que vivirlo. Claro. Tienes que irte a esa vivencia. Jesús está pasando. Pues yo cierro los ojos. Sí. Señor, tú estás pasando por aquí. Exacto. Haz de mí lo que quieras. Amén. Haz de mí. Ay, Sí, santo. Mira, cierra los ahora ojos. mismo yo lo siento. Sí, cierra ¿Por los qué? ojos. Porque estamos poniendo nuestra mirada en Jesús, claro, el autor y todo consumador de la fe. vida, Es como sí, ella hablaba sí. de la bendición. Sí. Olvídate. No está en comunión, no la quieres recibir. Entonces, si tú te dedicas a mirar a ese que no la quieres recibir, entonces tú estás Pues perdiendo. La pierde. Sí. Ay, mira cómo se mueve aquella. Mira, concéntrate Exacto, en el Espíritu de Dios. Porque mira, la salvación es individual, porque a veces no entendemos que el Señor trabaja con individual con las personas. Entonces, hubo una vez que todo el mundo alababa al Señor, y alababa al Señor, pero lo alababa así, ¿sabes? Porque hay gente que se queda, pues dice, ay, pero yo estoy alabando al Señor de corazón, yo estoy alabando al Señor calladita. Entonces, yo decía, ay Señor, pero yo oigo las personas alabándote, pero las veo alabándote, que le sale la alabanza, que sale. Y cuando yo lo hice, todo el mundo se quedó como que, Miriam, tú estás alabando al Señor. ¡Wow! Qué diferente. Y yo dije, porque yo accioné, yo quise sentir eso de que alabarlo, que me escuchen alabarlo, porque yo lo hacía, pues. Pero no, entonces yo dije, no, pero yo quiero que escuchen que yo te estoy alabando. O sea, cuando la alabanza sale del corazón, del alma, alma, con todo el amor, ajá, tú sabes, porque es que tiene que ser así, porque tú puedes decir gloria a Dios y aleluya, sí, pero de la boca para afuera, pero cuando sale del corazón. Alma, porque es que te va a salir, te va a salir de todas las entrañas, de adentro. Entonces, eso es lo que quiere Dios que uno haga, que se le salga de lo más profundo, porque ahí es que está la verdadera alabanza, y Él la va a recibir porque está saliendo de lo más profundo, de lo agradecida que tú estás con todo lo que Él te ha dado. Él se goza a ver que nosotros de lo más profundo de nuestro ser nos sale. Y a veces, aunque estemos enfermos, a veces aunque nos duela, a veces yo sé que no es fácil, porque a veces, ay, pero tú estás diciéndolo porque es tan fácil. Es que ahí es que donde se glorifica el Señor. Cuando tú estás enferma, cuando tú estás triste, ahí es cuando Él recibe más esa alabanza, porque ve el esfuerzo que tú estás haciendo, aún con el dolor, aún con todo lo que tú estás sintiendo. Mira, te sale esa alabanza. Wow, es que yo digo, el Señor allá se goza porque dice, wow, mira lo que ella está haciendo por mí, aún con el dolor, aún con la enfermedad, aún con los problemas, aún con las situaciones, ella está agradecida, me está alabando, me está exaltando mi nombre. Entonces, cuando vienen enfermedades a nuestra vida, porque las van a venir, porque este cuerpo, el Señor nos advirtió que el caminar de Él no es fácil, porque qué bueno es entrar a la puerta ancha, entraste, qué fácil, no, es que pasar por situaciones, es que entrar por la puerta estrecha para la salvación, para la vida eterna. Él nos advirtió que aún en el proceso, aún en este mundo, Él va a estar contigo. Entonces, cuando Él te dice eso, pues entonces dice, pues si Él lo dice, yo lo creo, yo lo confío, yo confío en Él, yo lo declaro, lo recibo y camino. Mis hijos están en su palma de su mano. ¿Por qué están en la palma de su mano? Porque son de Él. Amén. Mis hijos son de Él. Él me los envió a mi vientre, Él me los prestó en mi vientre para que aquí en el mundo yo los encaminara. Los encamino. Hice mi parte como madre aquí, porque le voy a dar cuentas a Él de lo que yo he hecho con ellos. Pero en la protección, en la cobertura la tiene Él. Él los cubre, Él los tiene porque Él los ama, son sus hijos, Él es su padre y Él no los va a dejar, no los va a abandonar. Y a veces nos afligimos y sufrimos. Mira, y a veces te dice, mira, si tus hijos están aquí en mi palma de mis manos. O sea, te está diciendo, pero ¿qué pasa? ¿Tú los amas? Pero si yo los amo más, porque son míos.
mío, yo te los presté en tu vientre, te los di ahí, porque para que tú fueras el instrumento aquí en la tierra para ellos, pero en sí son míos. Yo los amo aún más del amor que tú le tienes. Y cuando tú te llenas de esa palabra del Señor, tú los sueltas, los dejas, porque tú los vas a llevar en caminar hasta que ellos sigan. Entonces tú los tienes que hacer independientes, que sean independientes, que sean personas de bien, que luchen, que lleven una vida bien. Y si están en los caminos del Señor, mucho mejor. Pero si no, también el Señor los va a guiar porque son sus hijos. Él en algún momento, Él los va a rescatar, Él los va a sacar de donde estén. Él, ¿qué no va a hacer con ellos? Porque Él los ama y Él los protege. Y a veces también eso es lo que nos pasa a las madres, que nos olvidamos de quién es Dios. Nuestro Padre Celestial. Exacto, que Él tiene el poder. Entonces, a veces las enfermedades vinieron, no las esperaba, no las vas a esperar, no las esperaba. Pero es que Él las venció en la cruz del Calvario. Y si esa enfermedad está vencida, y fue vencida, está vencida y se acabó. Llegó a mi vida, pues llegó a mi vida, pero está vencida. Entonces, cuando tú te llenas de esa fe, de esa palabra, tú vas a encontrar solución en cada problema. Ninguna enfermedad te va a matar a ti. Te llegó el momento, pero asegúrate que tú no te aferraste a esa enfermedad, que tú no te aferraste a las situaciones, solamente preparaste tu alma para cuando te toque el momento, estás a la presencia de Él. Tenemos preguntas, las tenemos. ¿Sabes qué? No te las van a contestar. Fíjate que lo que estás hablando es simplemente tener confianza en el Señor. La confianza, la fe, tú sabes, porque cuando nosotros escuchamos una palabra, ¿verdad? Como por ejemplo la palabra de que si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a este monte, muévete y se moverá. O sea, le dices a este problema, muévete y se va a mover. Claro. Y cuando nosotros escuchamos la adoración, la alabanza, que ven Espíritu de Dios, ven sobre mí, mire, créalo. Ya Él está dentro de usted. Pero cuando dice ven, ¿verdad? Que el poder del Espíritu Santo se manifieste. Mire, usted recíbalo, no se quede así. ¿Dónde está? Mire, ¿dónde está? Pues está dentro de ti, está dentro de usted que me está escuchando. Lo único que tiene que confiar de que el Espíritu Santo ya mora en usted. Claro. Porque inmediatamente nosotros aceptamos al Señor como único y exclusivo Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Amén. Y somos templo del Espíritu Santo. Y entonces tenemos que dejar que Él a través de nosotros se manifieste. Amén. Porque es a través de la persona que el Espíritu se va a manifestar. Pero si usted no acciona, pues no podemos ver, ¿verdad? La gloria de Dios, no podemos sentir esos ríos de agua viva correr por dentro de nuestro ser, que es la diferencia de lo que yo le hablaba hace poco, ¿verdad? Creo que en el mensaje anterior, de que nosotros tenemos que vivir, que tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea el que haga. Y entonces, pero para hacer eso, nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. Nosotros tenemos que confiar, nuestra confianza puesta en el Señor. ¿Para qué? Para que se manifieste el Espíritu Santo en nosotros. Y nosotros podamos ver, es como ella decía, si tú miras que a qué no estás recibiendo, mira, en ese momento olvídate y lucha tu bendición. Como la luchó Jacob, ¿verdad? Si no me bendices, no te va. Si no me bendices, no te va. Pues mire, ahora mismo, ese corito, si no me bendices, no te va. Si no me bendices, no te va. Mire, usted no lo deje ir. ¿Cómo lo va a dejar? Agájelo. Agárrelo para que reciba esa bendición. Que se te caen los espejuelos, que se te revuelque el pelo, que se te caen las hebillas. Olvídate de eso. Lo importante es recibir la bendición. ¿Por qué? Porque cada vez que tú recibes una bendición, o hay sanidad, o hay liberación, o Dios está bregando contigo internamente. Te está preparando para algo, algo que viene en tu vida. Él te está preparando. Exacto, Para algo que, para algo que viene en tu vida, Él te está preparando. Exacto. Sí. Exacto. Sí. Exacto. Sí. Exacto. Sí. Eso es así, eso es así. Eso es así. Todo. Sí. Todo. Sí.
Y nunca le preguntemos al Señor por qué, porque no es, se le pregunta por qué, es para qué vino esa situación a mi vida, para qué vas a hacer tú con esa situación en mi vida, o sea de enfermedad, o sea de que no trabaja, o porque para qué quiere decir es que esa situación que va a pasar en tu vida, alguien la va a pasar también y te van a preparar a ti para que tú para que tú entonces vayas y consueles a esa persona. Porque para la persona perdió un familiar y tú no puedes ir a donde la persona y decirle, ay, yo te acompaño en los sentimientos. Tú no le puedes decir que le acompaña en sus sentimientos porque no has tenido la pérdida. Pero cuando tú has tenido una pérdida, tú le puedes decir, te acompaño el sentimiento porque tú lo estás sintiendo en carne propia. Las personas tenemos que pasar por unos procesos, sí, no lo entendemos, no lo vamos a entender porque es fuerte. Hay situaciones que wow, tú dices, wow, son fuertes. Pero entonces le decimos al Señor, ¿para qué está pasando esto en mi vida? Y Él te lo muestra. Incluso cuando tú vas a salir, ¿para qué voy a salir? ¿Para qué voy a los hospitales? ¿Hay alguna necesidad en ese hospital? Para eso tú me llevas a ese hospital. Porque aún en la enfermedad te la puede sanar. Porque el Señor tiene poder, el Señor te puede sanar. Mira, el Señor, wow, como le dijo el que le dijo, mi sirviente está enfermo. Él le dijo, solo di tu palabra y ya. O sea, Señor, con decirlo, ya la persona está sana. Envía tu palabra. Ajá, envía tu palabra y la persona... Y mi siervo sanará. Ahí sanará, viste, y sanó. Pero fue la fe, porque el Señor quiere que tengamos fe, que tengamos la convicción de que está hecho, de que ya se hizo. Ese centurión sí puso los ojos bien puestos en Jesús. Claro, claro. Sí. La mujer, mira, es que en la Biblia hay tantos milagros. Y a veces nosotros cogemos la Biblia y la leemos, y la leemos, y la leemos. No, entremos en eso ahí. Y nos sumergimos en esa palabra. Y cuando nosotros nos sumergimos en esa palabra y como que la vivimos, vamos a entender, wow, el poder de Dios. Mira, dile a tu problema, no es el problema, dile a quien tú le sirves, el poder de Dios que va a resolver ese problema. Y Él lo va a hacer. Pero entonces, amén, si nos la pasamos así, como la mujer del flujo de sangre, ella no se dio por vencida, a ella le dijeron, y dijo, sí, pues ella se conformó, ella se tiró y lo único que dijo, si tan solo tocara el borde de su manto. Ella no dijo, ay, yo lo tengo que ver, ay, yo lo tengo que abrazar, ay, él tiene que estar ahí, que yo lo vea. No, ella dijo, si tan solo tocara el borde de su manto. Mira hasta dónde llegó la fe de esa mujer. Y cómo Dios recibió eso, tan pequeñito. Virtud salió de él, la fuerza, la fe, el amor, la confianza que esa mujer estuvo, que tan solo tocara el borde de su manto. Amén. Así que tú que nos estás escuchando, ¿verdad? Te soltamos que lo primero es la salvación. Que si todavía tú no has venido a Cristo, este es un momento para tú decir, yo necesito a Jesús. Yo necesito ese que murió en la cruz del Calvario y que llevó mis pecados y llevó todas mis enfermedades. Y es el que me puede dar la vida eterna. Ese es nuestro Salvador Jesucristo. Así que, ¿verdad? No esperes. Y si estás enferma, mira, o enfermo, ¿verdad? Solamente lo que tienes que tener confianza en el Señor y decirle, Señor Jesús, yo necesito que tú me sanes. Yo necesito que tú pongas las manos en mi cuerpo. Sea la enfermedad que sea, Dios tiene el poder para sanarte. Amén. Y también sanar el alma, ¿verdad? Que a veces, ¿verdad? Hay mucho odio, mucha raíz de amargura. Sí. De todo eso el Señor te puede liberar. Y cuando tú sientes esa liberación, verdaderamente viene paz a tu mente y a tu cuerpo, a tu corazón. Puedes seguir hacia adelante. Así que, ¿verdad? Gracias, Miriam.
Si hablamos de todo, ¿verdad? De la palabra del Señor nos tomaría mucho tiempo, Sí. ¿verdad? Pero sabemos, ¿verdad? Que aquellos que nos están escuchando, Ajá, la van a recibir. mira el testimonio de Miriam, de cómo, ¿verdad? Ella, alguien, una sierva de Dios, estuvo en la mirada de ella porque el Señor así le plació. Así que tú que me estás escuchando, ¿cuántas veces el Señor te ha enviado siervos o siervas o niños, ¿verdad? A decirte, mira, Cristo te ama, Cristo te está llamando, no esperes más, porque en esa espera pueden pasar muchas cosas y es lo que el Señor quiere evitar contigo. Así que no tienes que ir a un templo. Claro. Tú lo puedes recibir ahí, donde quiera que tú Sí. estés, en tu casa, en la calle, donde sea. Tú lo recibes. Solamente lo que tienes es que aceptarlo como único y exclusivo Salvador. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta es su hermana Carmen Isara Ruberte del programa Orientando la Familia. No se olvide de suscribirse al Ministerio Transformados por Dios y dale compartir. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén y amén. Gracias, Miriam.